Alianza Cristiana Ebenezer, bienvenidos a nuestro canal. Este es su segmento, edificante. Segunda carta a Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Este es su segmento edificante. Y hoy quisiéramos, mis amados hermanos, mi esposo y yo, en este ministerio, poder bendecir, edificar su vida y hablar de un tema muy importante, creo yo, y mucho más ahorita que estamos en fin de año, que es el tema de la ira del hombre, ya que vemos muchos casos terribles de problemas que se dan por el hecho de estar finalizando el año, de que la gente toma, de que la gente no controla sus emociones. Por eso vamos a hablar de este tema el día de hoy. Y voy a cerrar el micrófono para que mi esposo les hable, les salude y empezamos con el primer versículo. Gracias a todos por estar viéndonos y escuchándonos. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder llegar ante ustedes. Eh, la carta de Santiago, el capítulo 1, es el texto base que vamos a usar para poder compartir con ustedes el tema de la ira del hombre. Si usted nos ve en este momento, puede buscar su Biblia, Santiago, capítulo 1 y el verso 20. Vamos a leerlo. Dice así: lo hacemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este realmente es un texto bastante corto, pero que tiene un profundo significado. Quizás para empezar, es bueno que podamos definir qué es la ira del hombre. Según la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, allí nos habla acerca de las obras de la carne. Entonces, por ahí empezamos para definir un poquito de qué estamos hablando. Entonces, estamos evidentemente hablando de una obra de la carne. El capítulo 5 de Gálatas y el verso 19 en adelante dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Y aquí viene iras. Y luego sigue hablando un poco de cuáles son estas otras obras de la carne. Entonces estamos hablando de un contraste entre la obra de la carne y entre el fruto del espíritu. Es decir, que cuando la ira del hombre se manifiesta, quiere decir que el hombre está viviendo en su naturaleza caída, en su estado pecaminoso, y está dando lugar a esa obra de la carne para que se manifieste en su vida, y además está dándole lugar, como decía el apóstol Pablo en la carta de Efesios, le está dando lugar al diablo. Entonces, cuando se unen las dos condiciones, los dos estados, entonces el estado de ánimo del hombre se vuelve un asunto bastante difícil de poder controlar, de manejar, y es evidente que humanamente no se puede resolver, salvo con que el ser humano entregue su vida al Señor, viva en obediencia a la palabra del Señor, intente vivir en santidad. De otra manera, la ira del hombre siempre le va a dominar, y como decía mi esposa, lamentablemente las estadísticas en fines de año son muy alarmantes de las cosas que los hombres, y tenemos que decir también algunas mujeres, cometen
por su estado pecaminoso que está dominándoles, y su ira evidentemente les hace, como decía Salomón en Proverbios, que el que se deja dominar por la ira comete locuras. Y el libro de Santiago, su capítulo 1 y su versículo 20, nos habla de un texto muy interesante que el Señor me ponía en mi corazón para compartirle. Y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que lamentablemente cuando las personas se dejan llevar por la ira, nunca van a hacer nada que agrade a Dios. Por el contrario, es esa situación que vemos en las noticias, casi que todos los días, de problemas en las casas, del hombre con la mujer, de los hijos entre ellos, de vecinos. Es una cosa terrible esta cuestión del manejo de las emociones que no hay en algunos. Y lamentablemente esto lleva a la gente a situaciones extremas de atacarse, no solamente verbalmente, pero pudiéramos empezar hablando de que no es lo mismo el enojo que la ira. El enojo es el inicio de que se dé en algún momento un estado de ira en el ser humano. Es cuando el ser humano aprende a controlar sus enojos, que puede evitar convertirse en una persona totalmente iracunda y violenta, que no piense mucho en hacer mal a los demás, pero es solo hasta que el ser humano entre en ese estado de control de sus propias emociones, que va a evitar muchas tragedias. De lo contrario, si las personas no se controlan cuando están molestas, va a terminar muy mal, porque es como ir atizando un fuego. Es que si usted le pone solo un leño al fuego, el fuego puede arder bastante, pero él va a ir menguando y el calor va a ser menor, poco a poco, hasta que ese leño se apague. Pero en el caso de las personas que no manejan bien el enojo, si les atizan otro tizón y otro leño, en vez de menguar, va a ir subiendo ese fuego y va a convertirse en algo muy terrible. Nosotros vemos en las noticias esos problemas terribles en las familias, y el final de muchos de ellos, que son lo que llaman hoy día en muchos femicidios, pero pudiéramos hablar no solo de femicidios, de homicidios de toda clase, y también de cómo muchas veces la persona llena de ira dice que está corrigiendo los hijos y los está maltratando con violencia. Así que quisiera que hoy mencionemos eso, porque quisiéramos a través de este programa llevar un mensaje que traiga a la gente a reflexionar. Y bueno, sabemos que en estos tiempos de fin de año hay dinero en la calle, la gente siente que tiene recursos para lo que quiera en algunos casos, que pueden hacer muchas cosas, y a veces por los mismos problemas de dinero hay problemas. Le pregunto a mi esposo como pastor, ¿qué es lo que él pudiera recomendarnos, que nos dé un consejo sobre cómo hacer un buen manejo de las emociones? Justamente que usted hacía la diferencia entre el enojo y la ira. Recordé un salmo, capítulo 37, y el verso 8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Yo creo que todos, aún siendo cristianos, hemos sentido enojo por alguna razón, sea que lo justifiquemos o no, que alguien nos cometió alguna injusticia, alguien nos provocó una herida por una ofensa, pero lo más recomendable siempre es hacer un alto en el camino con el asunto del enojo, porque si el enojo no se aplaca, entonces la ira puede empezar a dominar el corazón, la mente,
la voluntad del ser humano y eso lo lleva a cometer locuras, muchas de las cuales ya hemos escuchado y sabemos, lamentablemente, que la gente se arrepiente de haber cometido un montón de locuras. Y cuando preguntan cuál fue la razón, la causa por la cual cometieron esas locuras, eh, muchas veces ni siquiera saben. Solo dicen, me dejé dominar por la ira, me dejé... Es como que el diablo opera en la desobediencia del hombre, en su naturaleza caída, y le pone una venda en los ojos, lo ciega y los lleva a pensar egoístamente. Mira lo que te están haciendo, mira cómo te sentís, mira la injusticia que te están cometiendo. Y ahí empieza a actuar el deseo egoísta de venganza, de que eso no puede quedarse así, que hay que hacer algo, que no va a suceder nada, si lo deja así. Entonces el hombre empieza a fraguar, lamentablemente, el mal. Entonces, el libro de Proverbios nos da muchos consejos acerca de este asunto. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Proverbios y el versículo 1 dice la respuesta suave o blanda, dice el Reina Valera 60, aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, el dicho aquel de que se ocupan dos para que haya un pleito sigue siendo bastante válido. Siempre hay una persona que está buscando justicia y otra que intenta buscar equilibrio entre sus emociones, entre las circunstancias, entre el entorno, para tratar de convivir en paz. No sé si usted se acuerda, pero desde antes de Génesis 6 ya dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Entonces, con el primer asesinato de Caín contra Abel, ya la ira del hombre se empezó a manifestar de una manera terrible y sigue hasta nuestros días, pero no es un tema nuevo o ajeno solo a los cristianos. Eh, los impíos lo padecen mucho, pero lamentablemente tenemos que decir que nosotros como cristianos también tenemos que cuidarnos mucho de airarnos. ¿Qué dice la carta a los Efesios? Ustedes se acordarán el capítulo 4. Para terminar mi participación en este punto, vamos a ver, Efesios, en el capítulo 4, si no me equivoco, y vamos a leer versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, Pablo ya antes había aconsejado que no hay que darle lugar al diablo. Entonces, cuando se unen esos dos elementos, la ira del hombre o el estado pecaminoso del hombre, con la incitación al pecado de parte del diablo, eso es una bomba terrible para destruir personas, relaciones, reputaciones y para cometer toda clase de mal. Bueno, bendito sea Dios porque con los textos bíblicos para las personas es más claro poder entender que todos estos temas están en la palabra de Dios. No hablamos nada que esté fuera de la Biblia. Todo lo que le enseñamos es con el fin de que las familias puedan encontrar la paz, de que puedan llevarse bien, de que los matrimonios puedan amarse, respetarse y esos hijos de igual forma, aprendiendo de sus padres, hagan así. Quiero compartirle también cuando le leí ahora Santiago 1:20. No le leí el anterior y mire lo que dice ya juntando el 19 y el 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Así es que Dios nos enseña en su palabra y nos dice a todos. Se dirige primero a los hermanos, pero habla a todo hombre diciéndole, sea pronto para oír. Oiga lo bueno, analice las cosas, no se deje llevar por un impulso, no cometa locuras por pensar cosas sin antes usted escuchar lo que le están diciendo, un buen consejo, lo que dice la escritura, lo que dice un buen pastor, un buen siervo de Dios en la congregación acerca de lo que el Señor espera de nosotros. Dice, sea pronto para oír, pero para oír la palabra de Dios, tardo para hablar. Es tremendo cuando las personas están apenas enojadas antes de pasar a esa ira terrible. Muchas veces dicen palabras muy hirientes, porque cuando uno está enojado, uno no mide lo que uno habla. Y de allí lo que decía ahora mi esposo, cuando él mencionaba el hecho de que a veces la gente se arrepiente de lo que dice o se arrepiente de lo que hace. Cuando la gente está enojada y habla y dice cualquier cosa, luego esa misma persona se va a arrepentir de lo que dijo. Va a decir, yo no quería decirle eso a mi esposa, yo no quería decirle eso a mis hijos, pero estaba enojado, estaba en un mal momento, pero ya no puede reparar lo que dijo. Por eso Dios nos deja en su palabra que seamos prontos para oír la palabra, pero tardos para hablar. No nos apresuremos porque alguien llegó y nos contó algo, a pensar mil cosas. Antes debiéramos conversar en familia o con la persona que nos han mencionado algo negativo, decirle a la persona de la cual hablaron, mire, me dijeron esto, es cierto, no es cierto, hablemos, conversemos. Y siempre cuando la persona domina sus emociones, quiero decirle que lo hace, porque esa persona ha puesto sus emociones en las manos de Dios. El ser humano sin Dios no puede dominarse. El ser humano sin Dios es como un potranco descontrolado y alocado, pero con Dios el Señor nos enseña día a día, como nos ha enseñado a nosotros en el matrimonio y en el ministerio, a manejar nuestras emociones. Hay momentos que es mejor no hablar, hay momentos, eso es en el estado de enojo, que nunca tenemos que permitir que ese estado de enojo nos controle para que no llegue a la ira. Y luego nos dice, tardo para hablar, dice, y al final del versículo 19, tardo para irarse. ¿Cómo puede el hombre ser tardo para irarse? Cuando sigue todos los consejos anteriores que se mencionan aquí en la palabra. De esa forma, el hombre que no se descontrola por la ira es un hombre sabio, es un hombre prudente, es una persona que marca la diferencia, es una persona que va a agradar a Dios porque no va a cometer injusticias por cuanto se deja dominar por el poder del Espíritu Santo. A ver si quieres agregar algo. Justamente el contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu, Pablo lo describe muy bien en sus cartas. Estaba recordando también que Pablo dijo en Romanos que lo que depende de nosotros tenemos que vivir en paz con todos los demás. Es decir, está siguiendo las mismas enseñanzas de Jesús del Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, fue la segunda parte, ¿sí? Búsquese Mateo 5, para darle exactamente la segunda parte. No sé si es que habla de los mansos van a heredar la tierra, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, para estar seguros del texto. Creo que está de terminar este de Romanos. Déjenme ir ahí para estar seguros de lo que estamos diciendo. No, los pacificadores. El sermón del monte. Serán llamados hijos de Dios. Ok, hijos de Dios, fue la segunda opción que le di.
estamos hablando del versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Pero la característica de los hijos de Dios es que sea gente pacífica, que sea gente que no quiere decir que no tenga diferencias con otros seres humanos, sino que con madurez, con sabiduría, con entendimiento puede resolverlos. Dice Romanos capítulo 12 y el verso 17, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El único que puede tomar venganza y airarse contra los enemigos, contra la injusticia y contra el mal, es Dios. A los cristianos y a los seres humanos en general no se nos está permitido dejarnos dominar por la ira y cometer toda clase de obras que dañen a nuestro prójimo y que estén dañando la vida de las personas. Otro texto, Romanos 14. Esto me gusta mucho. Dice, por lo tanto, el verso 19, Romanos 14, 19. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El contexto de este capítulo 14 es un conflicto que se dio entre cristianos. Unos decían que era pecado comer cierta clase de alimentos, guardar cierta clase de días y otros no. Entonces Pablo, de manera sabia e inspirado por el Espíritu Santo, les da un buen consejo acerca de que no deben entrar en cuestiones necias. Es increíble, pero yo he conocido a cristianos, predicadores, hasta pastores, que no piensan como yo pienso a nivel doctrinal. Y es increíble verles la cara de ira, de enojo que tienen, se les pone roja la cara, tratando de convencerme de ciertos lineamientos doctrinales, y cuando alguien no apoya eso, entonces entran en una ira terrible, y es tan, a ver cómo le explico, como que no tiene ningún sentido discutir por cuestiones necias. Ya Pablo se lo había aconsejado a Timoteo, la palabra no es para discutir, estas discusiones no llevan absolutamente a nada. Debemos buscar lo que los de diferentes denominaciones, lo que realmente los puntos básicos cardinales del evangelio, y las otras cosas que no tienen que ver con la salvación del ser humano ni con doctrinas bíblicas básicas, que es un asunto nada más de enfoque de las demás personas y cristianos, y buscar cómo edificarnos mutuamente para evitar estos conflictos que pueden llevar a muchos, y así ha sucedido, a la ira del hombre. Bueno, es muy buen aporte el que hemos recibido de mi esposo, Pastor Sergio. Y quiero ya irnos despidiendo, porque con el tiempo que tenemos para este programa, que es solamente un segmento, así que no es para algo muy largo, pero sí creo que ha quedado claro que el ser humano debe tener un buen manejo de las emociones para que no pase de un enojo frecuente a ser una persona iracunda. Este tema creo que es muy amplio, todavía pudiéramos abarcar mucho más, pero podemos dejarlo para una segunda parte, y hoy, a modo de introducción, hemos podido desarrollar esta parte tan importante para que usted entienda que necesitamos mucho de Dios en realidad para controlarnos y para llevar una vida de paz y no perder ese amor familiar, ese amor matrimonial, ese amor entre amistades también, esa relación bonita con mucha gente que es conocida, que ciertamente cuando somos
una persona que tiene a Dios en el corazón, podemos acercarnos con facilidad y hablarle a la gente de Dios, no solamente palabras, sino que recuerde que más que palabras, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. Y por eso necesitamos tanto la ayuda del Señor para controlarnos. Creo que podemos hacer una oración para finalizar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a todos a controlar estas emociones y poder llevar una vida agradable delante de Él, pero también que nos permita tener una mejor relación con todas las personas que nos rodean. Así que le pido a mi esposo como pastor y ministro del Señor que Él pueda guiarnos en esta oración. Le agradecemos a todos la oportunidad que nos han permitido de compartir este tema. Creo que es por lo menos un acercamiento al tema. Vamos a compartir luego, ampliar el tema. Mientras tanto, creo que tenemos que orar todos en la misma dirección, pedirle al Señor que nos dé, ayude a desarrollar el dominio propio, la templanza, la sobriedad, a vivir una vida equilibrada y llena del Espíritu Santo. De otra manera, la ira del hombre se desborda en muchas vertientes y el hombre, aún con el Señor, en un momento de descuido puede cometer muchos pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres, Señor, bueno, misericordioso y paciente. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 103, que tú no nos has pagado conforme a nuestras maldades y a nuestras iniquidades. Gracias porque cada día nos soportan, eres muy paciente, nos ayudas, nos perdonas y nos muestras tu gran misericordia. Ayúdanos a entender que nuestra realidad como personas que nacen en esa naturaleza pecaminosa pueda hacernos conscientes de nuestra realidad, de nuestra debilidad humana y cómo tenemos que entregar nuestras vidas por completo, voluntad, emociones, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestro entorno, nuestro caminar, nuestras decisiones deben ser guiadas por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando están lidiando con el tema de la ira y no han podido encontrar la salida a estos estados de ánimo, Señor, a estos estados pecaminosos que le hacen herir a los demás, herirse a sí mismos y romper relaciones con otras personas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les guíe con tu palabra, que les ayude a desarrollar la templanza, la sobriedad, el dominio propio, que les llenes de fe, de esperanza, que los fortalezcas y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda guiarles y convencerles de sus pecados para que reconozcan que solo con tu ayuda es posible cambiar y perseverar en hacer lo bueno. Ayúdanos a vivir en paz los unos con los otros, a respetar nuestras diferencias y a poder siempre honrarte a ti, Señor, y obedecer tu palabra como tú nos mandas. En el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de los que nos están viendo y escuchando en esa lucha interna que ellos tienen y permíteles ganar esa batalla espiritual, esa batalla mental, esa batalla emocional y darle la victoria en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, así se ha hecho. Amén. Amén. Gracias, cariño, por la ayuda, porque realmente Dios te da la sabiduría para lograr llevar un mensaje de bendición a todos. Y a todos mis amados y amadas, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir nuestros videos y todo lo que hacemos acá en este canal, la Alianza Cristiana de Benecer. Dios les bendiga siempre y nos vemos en la próxima, si Dios quiere, con la segunda parte de este tema. Bendiciones para todos. Este ha sido el segmento edificante. Dios les bendiga. Gracias a todos.